Hace nada, ¿eh? Saltó la noticia en Madrid, varias intoxicaciones, ¿no? Por unas gominolas con hexahidrocannabinol. Sí, y casi al mismo tiempo, la ONU alertando sobre cómo las drogas sintéticas están cambiando todo el panorama. Totalmente. Y ojo, que no es una forma de hablar. La Agencia Europea de Drogas, la EUDA, ya tiene más de 280 cannabinoides sintéticos distintos bajo vigilancia. Una barbaridad. Mm, Una cifra enorme, sí. Pues hoy vamos a meternos de lleno en este mundo. Es complejo, ¿eh? Nos basamos en informes serios. Plan Nacional sobre Drogas, el Observatorio Europeo, EUDA y, bueno, varios estudios científicos. Fuentes fiables. Sí, eso es importante. Nuestro objetivo, a ver, es hacer una exploración a fondo. ¿Qué son exactamente estos cannabinoides sintéticos? ¿Por qué dan tanto miedo y hay tanto lío con ellos? Mucha confusión, sí. Queremos entender bien los efectos, los riesgos, que son graves, y separar el grano de la paja, ¿no? La información fiable del ruido. Venga, pues vamos a desgranar esto. Empezamos por el principio. ¿Qué es un cannabinoide sintético? Pues mira, básicamente son compuestos químicos, creados desde cero en un laboratorio. ¿Vale? Forman parte de esa categoría más grande que llamamos nuevas sustancias psicoactivas, las NSP. Ah, las NSP, sí. El tema es que se diseñan para parecerse químicamente al THC, ¿sabes? El componente principal del cannabis que todos conocemos. Claro, el que coloca. Exacto. Pero, y aquí está el kit de la cuestión, sus efectos suelen ser muy diferentes y sobre todo muchísimo más potentes. O sea, imitan la forma pero no el fondo, algo así. Justo. La diferencia clave es cómo interactúan con nuestro cuerpo. A ver, el THC natural se une a los receptores cannabinoides, los CB1 y CB2, pero lo hace como, digamos, un agonista parcial. Los activa, sí, pero no a tope. ¿Vale? ¿Como a medio gas? Eso es. En cambio, los sintéticos, estos suelen ser agonistas completos, totales. Activan esos mismos receptores, pero con una intensidad brutal, mucho mayor. Entiendo. Y ahí está gran parte de su potencia, y claro, de su toxicidad. Además, les falta algo importante que sí tiene la planta natural. El CBD, el cannabidiol. Ah, el CBD. Que en el cannabis natural, pues, modula, suaviza un poco los efectos del THC. Sin ese freno natural del CBD, el viaje con los sintéticos es, digamos, más crudo, más directo y potencialmente más peligroso. Y la variedad es inmensa, ¿no? Oímos hablar de familias químicas con nombres que parecen códigos. JWH, AM, HU. Sí. Son los nombres de los químicos o laboratorios que los sintetizaron al principio. Y luego están los nombres de la calle, que son los que le suenan a la gente. Spice, K2, pescado, hierba falsa. Exacto. Spice Gold, hay muchísimos. Aunque sean tan distintos químicamente, tienen algo en común en su estructura. Sí, suelen compartir una estructura básica. Imagina como un esqueleto, con un núcleo, una cola, un enlace, y luego se le van añadiendo o cambiando piezas. Eso es lo que crea la diversidad. Vale. Y aquí mencionabas un punto crítico antes. El nombre. Cannabis sintético. Sí. Ese es un nombre, yo diría que peligroso. Muy inapropiado. ¿Por qué? Porque suena a que es como marihuana, pero hecha en laboratorio. Quizás más fuerte, vale, pero con riesgos parecidos. ¿Y eso? Eso no es verdad. Para nada. Ya. Induce a error. Sintéticos de receptores cannabinoides, o si no, hablar de productos derivados del cannabis psicoactivo. SCRA. Vale. Lo fundamental, lo que tiene que quedar clarísimo, es que no son alternativas seguras al cannabis natural. Ni siquiera tienen por qué ser legales, aunque a veces se vendan así. Sus riesgos son distintos y casi siempre mucho mayores. Entendido. Esa distinción es vital. Entonces, si no son como cannabis de laboratorio, ¿cómo se fabrican? ¿Cómo llegan al consumidor? Bueno, el proceso suele empezar importando el químico puro. Normalmente viene en polvo, a granel, muchas veces desde China. El polvo blanco, digamos. Sí, el principio activo sintético. Luego, ese polvo lo disuelven. Usan disolventes volátiles como acetona o metanol, cosas bastante, fuertes. Ya veo. Y esa solución líquida la pulverizan, la rocían sobre material vegetal. Tiene que ser algo seco, picado. ¿Y qué material usan? Pues a veces, para que dé el pego visualmente, usan cáñamo industrial. Se parece a la marihuana, ¿sabes? Pero no tiene apenas THC, no coloca por sí mismo.
Claro, para engañar. Exacto. Y ojo, que hay informes que hablan de usar hasta hormigoneras, ¿eh? Para mezclarlo todo a gran escala. ¿Hormigoneras? Madre mía. Sí, sí, para hacer grandes cantidades. Y ese método de producción, que a menudo es muy casero o semi-industrial, tiene un peligro añadido enorme. ¿Cuál? Los llamados puntos calientes, o hotspots. Como la mezcla nunca es perfecta, la distribución del químico sobre la hierba es desigual. Ah, claro. Entonces, en la misma bolsa puedes tener zonas con muy baja concentración y otras con una concentración altísima del sintético. Y eso es una lotería peligrosa. Exacto. Dispara el riesgo de sobredosis. Te puedes meter una cantidad que otras veces te fue bien, pero si pillas un punto caliente, te pasas de dosis fácilmente. Es muy peligroso. ¿Y cómo se vende al final? ¿Qué formas toma? Pues lo más típico sigue siendo la mezcla de hierbas secas, para fumarla como si fuera picadura de tabaco o María. Vale, el formato Spice clásico. Ese es. Pero se ha diversificado mucho. Ahora también los encuentras en líquidos, para vapear en cigarrillos electrónicos. Ah, ¿en los vapers también? Sí, y se han visto hasta preparados para hacer infusiones, como un té. Otro formato es el papel impregnado. A veces lo llaman papel de Holanda. Es un papel que lleva el químico y se fuma. Papel. Curioso. Y la preocupación más reciente, como vimos con las gominolas de Madrid, son los comestibles. Claro, gominolas, galletas, snacks, cualquier cosa que se pueda comer y a la que le puedan añadir el sintético. Eso es especialmente preocupante por los jóvenes, claro. Sin duda. ¿Y la venta? ¿Cómo los consiguen? Pues ahí está otro problema. Muchas veces la venta es engañosa. Los etiquetan como incienso herbal, popurrí, ambientador, cosas que suenan inocentes. Para esquivar la ley, supongo. Claro. O los llaman euforizantes legales. Se venden mucho por internet, en páginas web, pero también en tiendas físicas, las head shops o smart shops. Tiendas de parafernalia y demás. Eso es. El peligro gordo, y esto lo dicen las fuentes oficiales, es que muchos consumidores no saben lo que están adquiriendo realmente. Creen que compran algo inofensivo o una alternativa legal al cannabis. Y se llevan una sorpresa desagradable. O peligrosa. Se encuentran con sustancias potentísimas, de composición desconocida y a menudo adulteradas con cualquier cosa. Es un riesgo enorme. ¿Y sabemos quién consume estas cosas? ¿Hay datos? Sí, a ver, las encuestas generales, a nivel mundial, dan una prevalencia más bien baja. La Global Drug Survey de 2020 hablaba de un 1,5%, más o menos. No parece mucho a nivel global. No, pero la cosa cambia si miras grupos específicos. Por ejemplo, la encuesta europea en escuelas SPAD 2019. A ella subía al 3,1% entre estudiantes de 15 y 16 años que las habían probado. Ah, entre jóvenes sí se nota más. Sí, y con diferencias grandes entre países, ¿eh? En esa encuesta Francia daba un 5,2%, que es bastante, y Eslovaquia solo un 1,1%. Vaya diferencia. Donde sí parece que el consumo es más preocupante es en algunas subpoblaciones, por ejemplo, en prisiones. ¿Ah, sí? Un estudio en Reino Unido de 2016 encontró que un 33%, uno de cada tres, reclusos había consumido Spice en el último mes. Es una cifra alarmante. Tremendo. Y también se ve más consumo entre personas que ya usan otras drogas, policonsumidores. Tiene sentido. ¿Y por qué las consumen? ¿Qué buscan? Pues hay varias razones. Algunos buscan efectos parecidos al cannabis, pero más intensos, más potentes. El subidón más fuerte. Eso. Otros dicen que los usan para aliviar el dolor. Y curiosamente, hay gente que los consume intentando dejar o reducir el cannabis natural. Vaya, eso suena contraproducente. Totalmente. Es una estrategia muy peligrosa, porque los sintéticos enganchan más y son más dañinos. Y luego hay un factor importante, sobre todo en sitios con controles de drogas, como las cárceles o algunos trabajos. ¿Cuál? Ya que la creencia de que son más difíciles de detectar en los análisis que el THC. Que, bueno, hoy en día no siempre es verdad, porque los test también se actualizan, pero esa idea sigue ahí. Ya, el intentar engañar al test. Has mencionado la diversidad química, ahora la de motivos. Parece un mercado muy vivo, ¿no? Muy cambiante. Uf, increíblemente dinámico. Es que el número de cannabinoides sintéticos distintos que se han encontrado es enorme y no para de crecer. ¿Cuántos decías que vigilaba la agencia europea? Pues en marzo de 2025 hablaban de 281 bajo vigilancia. 281 distintos. Y piensa que a finales de 2016 ya eran 169. Es una locura. Constantemente aparecen moléculas nuevas en el mercado negro. En los últimos años, por ejemplo, se ha detectado mucho el MDMB
4N-pinaca, el ADB-butinaca. Nombres rarísimos, pero son sustancias nuevas que van surgiendo. Es una carrera continua. Una carrera entre los que los crean y los que intentan controlarlos. Exacto. Y aquí es donde son vitales los sistemas de alerta temprana, los SAT. Los hay a nivel europeo y también nacionales. En España tenemos el SEAT, el Sistema Español de Alerta Temprana. ¿Y qué hacen exactamente? Pues su trabajo es detectar súper rápido cuando aparecen estas nuevas sustancias, identificar los riesgos que tienen y pasar la información para que se tomen medidas. Sanidad, policía, aduanas. Ponerse las pilas rápido. Eso es. El caso de las gominolas en Barcelona y Madrid este año es un ejemplo. Se sospechaba de HHC y THCP, que, ojo, son cannabinoides semisintéticos. Ah, no son sintéticos puros. No exactamente. Derivan del cannabis, pero los modifican químicamente. A veces no se clasifican junto a los SCRA clásicos, los totalmente sintéticos, pero la preocupación es similar. Son nuevos, potentes y no hay estudios sobre su seguridad. Estos sistemas de alerta son clave para responder a estas amenazas que van surgiendo. Y además de detectar sustancias nuevas, alertan de algo más. Sí, de otro fenómeno muy peligroso, la adulteración. ¿Adulteración de qué? Del cannabis normal. Cada vez más se encuentran partidas de hierba o de hachís que parecen normales, pero que en realidad han sido rociadas, adulteradas, con cannabinoides sintéticos muy potentes. Pero eso es gravísimo. Claro, porque el consumidor cree que sabe lo que está tomando, cree que es marihuana o hachís, y sin saberlo, se está metiendo sustancias muchísimo más peligrosas y con efectos totalmente impredecibles. El riesgo se multiplica. Hemos dicho varias veces que son más potentes, más tóxicos que el THC, que aunque al principio puedan dar alguna sensación parecida a lo que se busca, relajación, euforia, Sí, puede ser. la potencia descontrolada y que no sabes qué llevan exactamente hace que el riesgo de que algo salga mal sea altísimo. Y aquí yo creo que hay que ser muy claros. La cosa se pone realmente seria. Efectivamente. Los riesgos para la salud son enormes y afectan a muchos órganos, a muchos sistemas del cuerpo. A nivel neurológico, por ejemplo. ¿Qué puede pasar en el cerebro? Pues mira, no hablamos solo de la ansiedad o la paranoia que te puede dar un cannabis muy fuerte. No. Aquí el riesgo es real de tener convulsiones, ataques epilépticos. Aunque no tengas epilepsia. Sí, sí. O de desarrollar episodios psicóticos muy graves, incluso en gente sin ningún historial psiquiátrico previo. También pueden causar deterioro cognitivo, problemas de memoria, de atención, agitación brutal, confusión, ideas de suicidio. E incluso ictus, accidentes cerebrovasculares. Madre mía, es mucho más grave de lo que uno podría pensar. Muchísimo más. Y el sistema cardiovascular también está en el punto de mira. El corazón. Sí. Más allá de la taquicardia, que es frecuente, hay riesgo de arritmias cardíacas muy serias, de infartos de miocardio. Infartos. Sí, infartos. Y se han visto casos incluso en gente joven y sana, ¿eh? También hipertensión muy alta, fallo cardíaco. Incluso hay informes que ligan algunos sintéticos específicos, como el 5-fluoroADB, con cardiomegalia. ¿Qué es eso? Que el corazón se agranda peligrosamente. ¡Qué barbaridad! ¿Y afecta a más órganos? Pues sí. Los riñones pueden sufrir mucho. Hay casos documentados de lesión renal aguda. De hecho, los CDC en Estados Unidos relacionaron un brote de daño renal directamente con un sintético llamado XLR11. Daño renal directo. Directo. Y el hígado también puede verse afectado. Se han dado casos de hepatitis tóxica, incluso de fallo hepático fulminante que se ha visto en autopsias. Y los pulmones también pueden sufrir daño agudo, ya sea por la propia sustancia o por las porquerías que lleve la mezcla. Es que la lista es terrible. Y esto no es teoría, ¿verdad? Ha habido casos reales de intoxicaciones masivas, de muertes. Por desgracia, sí. Las fuentes mencionan brotes muy graves. En Rusia, en 2014, por culpa del MDMB Fubinaca. Cientos de afectados, decenas de muertos. Uf. En Estados Unidos, en 2015, con otro, el ADB Fubinaca. En Polonia, ese mismo año, con un producto que llamaban Mokarz. También hubo muchas intoxicaciones. ¿Se sabe qué sustancias concretas son las más peligrosas? Se han identificado algunas asociadas directamente a muertes. Nombres como MDMB, CHMIK, AMB Fubinaca son siglas complejas, pero son sustancias que se han encontrado en fallecidos. A veces es difícil decir que fue la única causa, porque suele haber policonsumo. Claro, que la gente mezcla varias cosas. Exacto. Pero la relación es muy fuerte.
Y siempre está ahí el riesgo de sobredosis por esos puntos calientes que decíamos, o porque el producto esté adulterado con otras drogas aún peores, como derivados del fentanilo. Que eso ya es jugar a la ruleta rusa. Totalmente. Y no podemos olvidarnos de la dependencia. También enganchan. Mucho. Pueden generar una dependencia muy fuerte. Y el síndrome de abstinencia, el mono al intentar dejarlas, puede ser muy, muy severo. ¿Peor que el del cannabis? Sí, potencialmente mucho peor. Hablamos de una inquietud tremenda, dolores de cabeza, irritabilidad, un deseo de consumir irrefrenable, lo que se llama craving, Ujú. picos de tensión arterial, náuseas, temblores, sudoración exagerada, pesadillas. Y en casos graves, la abstinencia ha llegado a provocar convulsiones, incluso paradas cardíacas. La abstinencia sola. Sí, el cuadro de abstinencia de los sintéticos puede ser mucho más grave y peligroso que el del cannabis natural. Vale, queda claro que son muy peligrosos. Para intentar entender por qué son tan agresivos, aunque sea de forma sencilla, ¿podemos tocar un poco cómo actúan en el cuerpo de forma distinta al THC? Ya has dicho lo de ser agonistas completos. Exacto, esa es la primera clave. Activan los receptores CB1 y CB2 con mucha más fuerza. Es como pisar el acelerador a fondo en lugar de acariciarlo. Vale, máxima potencia. Máxima activación. La segunda clave es su estructura química, que es muy variable. Esto no solo afecta a la potencia, sino que puede hacer que interactúen con otros sistemas del cuerpo, más allá de los receptores cannabinoides que conocemos. Ah, que afectan a más cosas. Pueden afectar a otras dianas moleculares. Y eso añade una capa de imprevisibilidad. No sabes muy bien qué otros efectos pueden tener. Ya. ¿Y esta activación tan bestia, cómo afecta a los mensajes del cerebro, a los neurotransmisores? Pues impacta directamente en los importantes. Pueden alterar los niveles de dopamina, por ejemplo. Y eso se relaciona mucho con su potencial para crear adicción. Claro, la dopamina y la adicción. También desequilibran la comunicación normal entre neuronas, porque afectan al glutamato y al GABA. Son los principales mensajeros de activación e inhibición en el cerebro. Si los desajustas, Pueden venir las convulsiones, la confusión. exacto, pueden explicar muchos de esos efectos neurológicos tan graves. ¿Y a nivel de las propias células, qué les hacen? ¿Las dañan directamente? Pues sí, los estudios indican que pueden ser tóxicos para las células. Directamente. Básicamente pueden llevar a las células a autodestruirse. El término técnico es apoptosis. Muerte celular programada. Eso es. También interfieren con las centrales energéticas de la célula, las mitocondrias, y generan estrés oxidativo, que es como un óxido dañino para la célula. Pueden causar inflamación en el cerebro. Neuroinflamación. Sí, y una preocupación muy seria es su posible impacto en el desarrollo del cerebro, sobre todo en adolescentes que aún se está formando o si hay exposición durante el embarazo. Parece que podrían interferir en cómo las neuronas se forman y se conectan entre sí. O sea que el daño puede ser a muchos niveles. A múltiples niveles, sí. Es un panorama complejo y preocupante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Haciendo un poco de resumen. Creo que queda bastante claro que los cannabinoides sintéticos son un fenómeno, complejo y muy peligroso. Sin duda. No son marihuana legal. No son una alternativa segura. Ni mucho menos. Se venden engañando a la gente, aprovechando la confusión, la búsqueda de efectos más fuertes o el intentar evitar controles. Sí, juegan con eso. Pero los riesgos son enormes, impredecibles, y pueden destrozar la salud física y mental. Son, un desafío gigantesco y constante para la salud pública, para los sistemas de control, para todos. Totalmente de acuerdo. Y en este lío, la información veraz, la información contrastada, es fundamental, absolutamente clave. Claro. Porque el mercado cambia a una velocidad de vértigo. Y productos que parecen inofensivos, unas gominolas, una bolsita de hierbas con un nombre guay, pueden esconder peligros muy, muy serios. La desinformación es un enemigo más. Exacto. Por eso el mensaje más importante, el más claro, es que la opción más segura es, simplemente evitar consumir estas sustancias. No sabes qué llevan, no sabes qué potencia tienen, no sabes qué te van a hacer. Son una incógnita peligrosa. ¿Evitar es la mejor prevención? Sin duda.
Y para quien necesite ayuda o simplemente información fiable, hay recursos. El portal del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, sanidad.gov.es, es un buen sitio para empezar. Perfecto. Y bueno, para terminar, nos gustaría dejar una reflexión en el aire, ¿no? Para la gente que nos escucha. Adelante. Estamos viendo esta especie de carrera loca. Por un lado, la química clandestina, creando sin parar moléculas nuevas para ir un paso por delante de la ley. Por otro, los sistemas de alerta, los laboratorios, intentando identificarlas y ver qué riesgos tienen, pero siempre a marchas forzadas. Sí, una carrera constante. Entonces, en este escenario que cambia tan rápido, ¿cómo podemos, como sociedad y cada uno de nosotros, protegernos de verdad? ¿Cómo nos defendemos de peligros ocultos en productos que evolucionan más rápido que nuestra capacidad para entenderlos del todo? Y sobre todo, ¿qué implica esto a largo plazo? Más allá de apagar los fuegos de las intoxicaciones que salen en las noticias, ¿qué consecuencias tiene esta dinámica para la salud de todos? Es una pregunta clave, ¿sí?